¿No hay dudas? De momento no. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones para determinar la actividad enzimática de la tripsina? Va a estar en un regulador de fosfatos, 100 milimolar de fuerza iónica, pH 7.6, temperatura 35 grados y la determinación se va a hacer por 20 minutos, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, esas mismas condiciones que se van a utilizar para las diferentes concentraciones de enzima, o sea, de la proteasa, también al mismo tiempo se van a realizar sus testigos. Entonces, los testigos van a llevar la misma concentración de la enzima. La diferencia es que primero ponemos el ácido tricloroacético, lo que va a acidificar el medio de la reacción, y luego se pone la enzima. Bajo esas circunstancias o esas condiciones de trabajo, pues no va a haber actividad enzimática. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo del testigo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, ¿por qué ponemos ese testigo? ¿De qué nos queremos asegurar al poner ese testigo negativo? De que el experimento se está haciendo correctamente y que los resultados que vamos a obtener son los adecuados y no es como que haya algún interferente. ¿Qué es lo que nos podría afectar? O sea, ¿qué es lo que vamos a medir? Se va a medir la actividad de la enzima, ¿no? Ajá, pero ¿qué es lo que metodológicamente vamos a medir? O sea, hacemos esta centrifugación, separamos el sustrato precipitado de los productos que están en el sobrenadante y medimos el sobrenadante. ¿Qué medimos? La absorbancia a 280. ¿Qué es lo que absorbe a 280 nanómetros? Estamos utilizando el intervalo de luz ultravioleta. ¿Qué medimos a 280? ¿La presencia de la enzima? No, no estamos midiendo la enzima. Los péptidos que se formaron tras la ruptura.
Ajá, pero ¿qué estamos midiendo? ¿Qué detecta 280? Los aminoácidos, Ajá. ¿Cuáles en particular absorben a 280? los aromáticos, Los aromáticos, exactamente. Estamos detectando, hay 3 aminoácidos que se detectan, que son, ¿cuáles son? Tirosina, Triptófano. Y, fenilalanina. y fenilalanina, esos 3, ¿sí? Entonces es la absorción específica de estas bases en los aminoácidos, ajá, de estos aminoácidos aromáticos. Entonces, la mayoría de las proteínas tienen una proporción de estos aminoácidos y por eso detectamos la cantidad de proteínas totales por este método. Entonces, ustedes ya tienen un abanico de metodologías para poder visualizar o detectar la presencia de proteínas. Y cada una de ellas tiene una sensibilidad distinta, cada una de ellas podríamos decir que está en un intervalo entre miligramos a microgramos de detección en cantidades. Entonces, pueden detectar con inhidrina, pueden detectar con, ¿cuál detectaron en bioquímica? ¿Cuál usaron? ¿Qué método usaron? ¿Cuál es el antecedente? No, Sanger, ¿para qué es? Para secuenciación de proteínas. ¿Qué método detectaron? ¿Con qué método detectaron proteínas en bioquímica? con el método de Laurie. ¿En bioquímica usaron Lowry? No, con el método de El de Buret. Exacto. Buret es el antecedente de Lowry. Ajá. Entonces, mm, tienen inhidrina, tienen Buret, tienen Lowry, tienen Bradford y ahora detección de proteínas totales de manera directa en un espectrofotómetro de luz ultravioleta con una absorbancia de 280 nanómetros. Entonces, vean, ya tienen todo un abanico para determinar y cuantificar proteínas, ¿ok? Bueno, ¿para qué me sirve entonces el testigo negativo? Con la precipitación, el sustrato que no se hidrolizó va a quedar en el precipitado, centrifugo y todo el sustrato no hidrolizado va a estar precipitado y en el sobrenadante van a quedar aminoácidos libres y péptidos. ¿Para qué me sirve el testigo negativo? ¿Por qué lo pongo? Para identificar una prueba que pudiese dar positiva, pero que no esté relacionada específicamente con la actividad de la enzima, sino un factor que podría estar absorbiendo a esa longitud de onda. No un factor, sino la presencia de proteínas, bueno, no proteínas porque precipitaron en la reacción, pero sí aminoácidos libres. Ajá. Porque pueden existir aminoácidos libres. Que no provienen directamente de la actividad enzimática. O sea, esa es la idea. Está muy bien lo que acaba de decir su compañero. Detección de aminoácidos o péptidos que no provienen de la reacción enzimática.
pero que estaban allí. ¿Con qué trabajamos? La curva de calibración tiene o contiene la proteasa estándar y el sustrato, que es una proteína. Ahí, ¿por qué podría existir aminoácidos o péptidos? ¿O no? No podría existir. Eso dependería de la purificación de la proteína empleada. Por eso Ajá. está la posibilidad de que se puedan detectar entonces los aminoácidos libres en lo que estamos estudiando. ¿Por qué en un frasquito de caseína? Porque yo la compro. O sea, el sustrato para hacer mi ensayo, no voy a, podría utilizar leche, ajá, como sustrato. Pero para controlar la concentración de sustrato, lo adecuado es tener la proteína liofilizada. Compro un frasquito de caseína, ¿sí? ¿Por qué en ese frasquito que compro de caseína podrían haber aminoácidos o péptidos? Podría ser porque en el proceso se pudiese contaminar con alguna bacteria que esté excretando alguna proteasa. No. Porque las personas trabajaron bien. No se pueden exponer a una contaminación. Es uno de los requerimientos a nivel industrial porque si un auditor llega a detectar bacterias en la producción, le cierran la empresa y es mucho dinero. Pero ¿qué sí puede ocurrir? O sea, es muy buena tu observación, Podría ser. pero la empresa sabe que no debería porque le cierran y sale carísimo eso. Pero ¿por qué sí puede haber en el producto que compró, en el liofilizado de caseína? ¿Por qué podría existir aminoácidos o péptidos? Ajá. Ajá. Bueno, aquí van algunas ideas que son muy buenas porque están pensando. O sea, las dos ideas que acaban de mencionar son excelentes porque están pensando y eso me encanta, ¿sí? Pero esa no es la razón de la existencia de posibles aminoácidos o péptidos en el frasquito. Podría ser también por las condiciones del proceso. Bueno, ha mencionado que es liofilizado Ajá. y se supone que en el proceso de liofilizado se manejan por etapas incrementos y decrementos de temperatura y presión y se podría dar la hidrólisis bueno, no la hidrólisis, sino la ruptura del enlace peptídico generando tal vez algunos péptidos. Sí, es exactamente eso. Y sí es hidrólisis, pero no es hidrólisis enzimática, es hidrólisis química. Ajá. Porque la caseína se purifica, pues ¿dónde está la caseína? En la leche. Entonces, las personas que se dedican
a la comercialización de caseína liofilizada, pues la tienen que extraer de una muestra de leche. Y durante, así como lo mencionaste, durante el proceso de purificación, las condiciones que utilizan pueden hidrolizar el sustrato. ¿Qué cantidad? Pues obviamente para que yo les pague lo que me están cobrando, me dice, tiene un 99.99% de pureza. Pero ese 0.1%, ajá, son trazas de lo que no es caseína. Y dentro de las cosas que no son caseína, son los productos hidrolizados de la caseína. Si usan ácidos o bases fuertes durante el procedimiento, ajá, pueden hidrolizar, es una hidrólisis química, o por las condiciones, porque tengo un polvo liofilizado. Todo este tratamiento en la purificación de proteínas puede hidrolizar químicamente al sustrato. Y esto también absorbe. Ahora, en el caso de la tripsina, el polvo liofilizado es de una proteasa. Si es una proteasa, ¿qué puede hacer? La proteasa, ¿qué es? Como biomolécula. Una proteína. Ajá. Entonces, ¿qué puede pasar? Si está concentrada. ¿Podría degradarse a sí misma? Exactamente. Exactamente. También la proteasa, aunque pues está liofilizada, la tenemos que conservar tratando de que no exista humedad. Si se humedece, hay una posibilidad de que se autocatalice. Ajá, entonces, las proteasas hay que cuidarlas mucho en anaquel. Todo, como nos dicen, bajo qué condiciones hay que guardar el polvito, nos tenemos que asegurar. Y una de las condiciones muy importantes es evitar la hidratación de ese polvo, porque le da la posibilidad de autocatalizarse. Entonces, por eso tenemos los testigos negativos, porque lo que queremos determinar es los productos de hidrólisis y no lo que ya venía hidrolizado de origen. Ajá, porque ya no estamos midiendo esa actividad hidrolítica que estamos determinando, sino ya venían en la muestra. Y si estamos determinando una muestra, porque ¿dónde puede haber proteasas? Uy, pues hay muchísimas muestras donde pueden existir proteasas. Y la muestra, sobre todo, en este caso, imagínense, vienen de productos altamente purificados. De un producto que no está purificado, todas las células pues vienen acompañadas de muchas moléculas y entre ellas proteínas, péptidos y aminoácidos. Entonces no queremos medir lo que ya viene en la muestra, sino queremos medir la actividad enzimática en mi determinación. Entonces es muy importante poner un testigo negativo porque el testigo negativo va a medir la absorbancia de aminoácidos y péptidos que venían de origen. Entonces, a la medición que hagamos en el tubo problema, le restamos lo que ya venía de origen y entonces ahora sí, tenemos la cantidad de aminoácidos y péptidos producto de la actividad enzimática. ¿Sí?
Por eso ponemos testigo negativo en esta determinación. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro a todos? Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Entonces así vamos a tener las lecturas de los problemas, las lecturas de los testigos negativos y para realizar nuestra gráfica, pues vamos a restar esa lectura del testigo a la lectura del problema y vamos a graficar entonces la absorbancia corregida. Construimos entonces una primera gráfica, que esta es de las gráficas que ustedes realizaron mucho en bioquímica, donde la absorbancia 280 corregida, porque le quitamos lo que ya venía de origen, y vemos qué absorbancia tiene en función de la concentración de la tripsina. A mayor enzima, pues vamos a tener mayor cantidad de producto hidrolizado, de los productos de la hidrólisis. Entonces tenemos nuestra línea de tendencia y nuestra ecuación. Esto es mi curva tipo de actividad enzimática. Esto nos está mostrando la velocidad de reacción. Ajá. Bueno, aquí si tenemos algún otro problema, lo podemos interpolar en esta gráfica. Por ejemplo, voy a buscar proteasas, pues acuérdense, una proteasa que se usa mucho es, y ahorita les va a dar hambre, porque ya estamos en hora de la comida. Cuando ustedes van ahí a las taquerías, y uno de los tacos favoritos de los mexicanos es el taco al pastor. Entonces ahí ponen el trompito, que son capitas de carne enchilada. Y en México, pues, la gente, ¿no? Va innovando también la manera de sus cocciones para hacer la comida deliciosa y por eso México, la comida mexicana está catalogada como, creo que es la tercera mejor en el mundo por su diversidad y el sazón de cada una de las regiones que le ha aportado, pues es la suma, ¿no? De todas las culturas que han llegado a México y han enriquecido, en el caso de la comida, sus sabores. Entonces, este platillo del taco al pastor, pues viene de una comida turca. Ellos suelen hacer más o menos este procedimiento. Y cuando los turcos, los musulmanes, en más o menos como en el siglo XVI, es la gran invasión, una de las invasiones más grandes que hubo, que ocuparon diferentes regiones de Europa. Entonces se establece, sobre todo en España, bueno, en varias de las regiones, pero no, nos interesa España, porque ahí entonces hay varios y pues con la llegada de los musulmanes también está la herencia y pues empiezan a adquirir estas maneras de hacer la cocción. Bueno, lo que en Turquía o en estas zonas del oriente, pues hacían el kebab. Entonces se trajo después con la conquista de España a México y aquí en México, pues más así como más tropicalones el asunto. A ese procedimiento de poner la carne y asarla a las brasas y va girando y lentamente pues, se va cocinando. Entonces todo lo del exterior se va cortando y te sustituye el pan árabe por la tortilla. Y adicionalmente, con estas características medias tropicales del país, pues a alguien se le ocurrió ponerle una piña. Con el calorcito,
Y si se dan cuenta, la piña, y bueno, también le ponen cebolla y no sé qué, pero los jugos de la piña van yéndose hacia la parte inferior y con la temperatura, pues las proteasas de la piña, que se llama bromelaína, empiezan a funcionar como ablandadores de carne. ¿Por qué? Porque empiezan a degradar las proteínas de la carne y las hacen mucho más suaves. Ajá. Y bueno, entonces la carne cocida que se va cortando y además está hidrolizada con la bromelaína de la piña, ya no lo sirven en este delicioso taquito que le ponen cebolla, cilantro y limón. Y las salsitas que son características de nuestro país. Entonces, esto de las observaciones que hicieron, porque yo al inicio pues no estaban haciendo un análisis científico, pero pues ahí es en donde con la observación es que se dan cuenta que con ese trozo de piña la carne queda mucho más suave. Y hoy ya industrialmente se extraen las proteasas de la piña, o también de la papaya y de algunos otros frutos para manejarlo a nivel industrial. Bueno, si yo sigo buscando nuevas fuentes para encontrar otras proteasas que sean mucho más económicas o a lo mejor que tenga mayor concentración de ellas en el producto, si yo interpolo en esta gráfica, ¿estaría haciendo una correcta determinación? Porque si yo interpolo, ¿qué voy a tener en esta gráfica? Mi muestra problema es un jugo de piña, un jugo de papaya, un jugo de kiwi. Si yo interpolo esa absorbancia del problema, ¿qué voy a obtener? Pues la concentración de la tripsina. Y es tripsina la que hay en la piña, en la papaya, en el kiwi. No. No. Concentración de la proteasa. Exacto. O sea, en esta gráfica como está, si yo interpolo o despejo de la ecuación, lo que voy a determinar es concentración de tripsina. Pero en la piña, en la papaya, en el kiwi y en otros productos, no es tripsina lo que hay ahí. Es una proteasa, pero no es tripsina. Entonces, Kunitz nos dice, ok, tienes una curva de calibración con una proteasa estándar. ¿Cómo puedes evaluar otras proteasas? Porque entonces tendría que purificar cada proteasa habida en el mundo para poder caracterizar cada una de ellas en un gráfico así. Y entonces Kunitz propone lo siguiente, no es necesario que purifiques las proteasas específicas de cada proteasa, de cada producto, sino te puedes basar en esta proteasa estándar y comparas la función de cualquier proteasa como la forma como obtendrías el producto con la degradación de la tripsina. Entonces, convierte, para que puedas hacer esa comparación, hay que hacer una nueva gráfica. Entonces, para que en lugar de concentración de tripsina, lo ponga en función de la actividad proteolítica. Y para ello, define unidades trípticas, porque se usa tripsina como proteasa estándar. Si se usara la quimiotripsina, entonces son unidades quimiotrípticas, ¿sí? Que son las dos enzimas proteasas que más se utilizan. Y las define
una unidad tríptica es igual cuando utilizas caseína como sustrato, porque también cambia de sustrato en sustrato, se tiene que probar con el mismo sustrato, por miligramo de enzima. Se calcula como la pendiente de una recta de actividad enzimática entre el tiempo de reacción. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, en lugar de caseína, ahora uso grenetina, pues nada más se abrevia grenetina aquí para que el ensayo sea en función del mismo sustrato y se usa grenetina. Ajá. Pero tiene que ir por miligramo. Entonces, a partir de esta gráfica, tengo la pendiente y la pendiente la divido por el tiempo de reacción. En este ensayo en particular lo hice 20 minutos. Si hubiera sido 10 minutos, pues lo divido entre 10, 30 minutos lo divido entre 30, etc. Y entonces me va a dar las unidades trípticas. Para que ahora, en lugar de hacer esta gráfica de actividad enzimática, ahora hago una gráfica de actividad enzimática específica. Y pongo la absorbancia 280 corregida y ya no pongo miligramos de tripsina, sino pongo unidades trípticas. Estoy evaluando la actividad enzimática. Y como estoy evaluando actividad enzimática, en esta gráfica sí puedo interpolar el valor de absorbancia para determinar la función proteolítica. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Entonces, con base en esta definición, si una unidad tríptica es en 1 miligramo, entonces en 0.04, ¿cuántas unidades trípticas son? En 0.08, ¿cuántas unidades trípticas son? Y así voy poniendo las unidades en el eje de las X. Trazo esta recta y aquí sí puedo interpolar mis valores de absorbancia de cualquier proteasa que yo analice. Entonces, este método de Kunitz, que sirvió para cuantificar el nivel de proteasas en cualquier muestra, se puede utilizar para ahora cualquier enzima. O sea, si yo quiero evaluar a lo mejor una hidrolasa en particular, utilizo una hidrolasa estándar y puedo evaluar cualquier hidrolasa que tenga un mecanismo de acción similar. Entonces, para degradación de proteínas, para degradación de carbohidratos, para degradación de ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Se puede hacer de esta manera. Y ya no serían unidades trípticas, sino unidades específicas de esa actividad enzimática. Ajá. ¿Sí? Entonces vean la versatilidad que ha tenido el método de Kunitz. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora. Y por ejemplo, ¿no afectaría que fuera una endoproteasa a que si fuera una endoproteasa? No, espere, una endoproteasa a una exoproteasa. O sea, que corte en cierta parte o que se generen aminoácidos libres. O sea, ¿no afectaría eso? Bueno, porque tú lo comparas cómo funciona la tripsina. A lo mejor podrías utilizar una exoproteasa para acercarlo. Lo que va a pasar con las exonucleasas es que todo nos lo llevan a aminoácidos libres. Ajá. Entonces, si tengo una proteína de 100 aminoácidos, pues me va a leer los 100 que absorben a 280. Entonces, lo puedo yo comparar sin importar si es endo o exo. Pero no ahí obtendríamos como solo la concentración de los aminoácidos aromáticos y los demás serían como no los tomaríamos en cuenta.
y aún con ello la actividad enzimática que tendríamos sería la correcta. Ujú. Lo importante aquí, entonces, para que no te afecte el contenido de aminoácidos aromáticos, es que eso sí, tienes que utilizar el mismo sustrato. Porque si cambias el sustrato, modificas el porcentaje de aminoácidos aromáticos en la proteína. Ujú, Ok, profesora, gracias. ujú. No sé si les quedó claro a todos, porque la pregunta fue muy buena. O sea, no Sí. me va a afectar porque finalmente yo hago la determinación de aminoácidos aromáticos. Entonces, si tenía 3 aminoácidos, esa absorbancia va a ser si está en un péptido o si está como aminoácido libre. Ujú. No cambia. Pero sí cambia si yo cambio de sustrato. Entonces, cuando haga la evaluación con mi proteasa estándar, tiene que ser con el mismo sustrato con el que yo haga la determinación en mi muestra problema. Ujú. Entonces, pueden utilizar caseína o pueden utilizar grenetina, pero siempre el mismo sustrato. Ujú. Para que la proporción de estos aminoácidos aromáticos no se modifique. Ahora sí. Sí, profesora. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de este método de Kunitz, pero antes quiero darles la explicación ahora de la otra enzima que vamos a revisar, que son las nucleasas. Ujú. Las nucleasas también son enzimas hidrolíticas y el sustrato van a ser, o sea, hay nucleasas para DNA y hay nucleasas para RNA. Ujú. ¿Qué es lo que tienen en común el DNA y el RNA? Que así como en el caso de proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo, en el caso del DNA o RNA, el aminoácido es equivalente al extremo 5' en las cadenas de DNA y lo que sería el carboxilo, pues es el equivalente al 3' en el DNA. También en el caso de las nucleasas voy a tener los dos tipos de hidrólisis, las exonucleasas y las endonucleasas. Entonces, las exo me van a detectar dos, o sea, detectan al DNA o al RNA, pero tengo dos, de manera específica, dos sitios blancos. Uno es una degradación que va de 5 a 3, entonces esta enzima va a reconocer lo que tengo en el 5', que es el trifosfato. Uh-huh. Entonces va a identificar el trifosfato y corta el siguiente enlace fosfodiéster. Cuando corta y libera el ácido nucleico, entonces se genera otro fosfato. Corta el enlace fosfodiéster, tengo otro fosfato y así sucesivamente hasta degradar toda la cadena. Las exonucleasas que van en dirección 3 a 5 van a identificar el grupo que está en el 3' y el grupo que tienen en el 3' es el OH. Entonces, detecta el OH, corta el ácido nucleico, tengo otro grupo OH, corta, tengo otro grupo OH, corta y así va degradando toda la cadena. Ajá. Entonces, la degradación de las exonucleasas voy a tener ácidos nucleicos libres. Uh-huh. Bueno, en el caso de las endonucleasas
van a reconocer secuencias en el interior. La mayoría va a identificar 6 pares de bases, en el caso de DNA. Ajá. Y tiene 2 maneras de hacer el corte. Bueno, también las endonucleasas pueden identificar estructuras secundarias y hay unas estructuras que se forman que se llaman de tallo y asa. También esta estructura secundaria puede ser identificada por las endonucleasas. Entonces hace un corte y ya que cortó la endonucleasa, después viene la exo y degrada todo el material genético. Bueno, en el caso de las endonucleasas se descubrió por primera vez la actividad de estas endonucleasas en las bacterias y se veía que estas enzimas degradaban material foráneo. Se dice que podría ser como un sistema inmune primitivo, porque también las bacterias se infectan. ¿Quién las infecta? Virus. Los virus específicos que infectan bacterias se llaman bacteriófagos. Entonces, estas entidades pueden, a través de los receptores, engañar a la célula y meterse. Y entonces, pues pueden, utilizan la maquinaria de la célula hospedera y así es como se empiezan a replicar. A la célula, pues no le va a convenir porque a veces estos bacteriófagos, pues en momentos específicos pueden romperlas, pueden afectar su metabolismo, etcétera. O sea, podríamos decir, enfermar. Por lo tanto, este es su sistema para, de alguna manera, defenderse de la invasión de material foráneo. Y lo hace con estas enzimas que degradan de manera específica. Se dice que cada bacteria tiene su propio tipo de endonucleasa. Por eso, si esta enzima se aísla de un Escherichia coli, se le llamó ECO-R1. ECO de Escherichia coli. Si se aisló de la bacteria Haemophilus influenza, pues entonces tengo la HindE3. Si se aisló de una bacteria que se llama Serratia macersens, entonces se abrevia SMA. Y así, cada nombre de las enzimas de restricción recibieron su nombre dependiendo de la bacteria de la cual fue aislada. El sitio de corte es altamente específico y lo pueden hacer de 2 formas. Por ejemplo, tengo cortes que se llaman cortes cohesivos. Normalmente el sitio de reconocimiento lo hacen en secuencias palindrómicas. Si se acuerdan, el DNA es una cadena de es una doble hélice y vienen antiparalelas. Entonces, una de ellas, la cadena va de 5 a 3 y la otra va al revés en el sentido opuesto. Una secuencia palindrómica es la que la leo GAATTC y en la otra cadena también tengo el GAATTC. Se lee de la misma manera de un lado y del otro. Bueno, entonces, ¿cómo cortan las enzimas? Hay 2 formas como lo hacen. Puede hacerlo con este corte así como tipo zigzag, que se llama corte cohesivo. Identifica la guanina y la adenina y ahí es en donde corta y la otra cadena también la corta guanina-adenina, por eso hace este corte cohesivo. Y se llama cohesivo porque al
desprenderse. Si yo quiero volver a unir los sitios, los hace específicos, ¿sí? Por el tipo, no hay otra secuencia que pueda embonar igual. Y hay otras enzimas que también es una secuencia palindrómica, o sea, se lee igual de una cadena o del otro, CCCGGG, en la otra cadena es CCCGGG, pero su corte es romo o parejo. El corte lo hace entre una citosina y una guanina de manera específica para ESMA1 en los dos, en ambas cadenas. Entonces, la enzima, cuando reconoce a esta secuencia de DNA, hagan de cuenta como si la abrazara. Ajá, abraza. Y entonces identifica los sitios y hace el corte. Como son sitios parejos, pues entonces cualquier secuencia que tenga pareja se puede unir. ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo que se llama el corte? El primero es un sitio cohesivo, así se llama. Y el segundo es un sitio romo o parejo. Entonces, el de EcoR1 es un ejemplo de sitio cohesivo, es como corta esta enzima, y el de SMA es este sitio. Entonces, todas las enzimas hacen cortes específicos. Si buscan cómo corta HIND3 es otra secuencia, cómo corta BAM-H1 es otra secuencia, y existen hoy en el mercado un montón de enzimas de restricción. Muchas enzimas que se han utilizado desde la era de la biología molecular, que es la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Se siguen usando las enzimas de restricción. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuál fue la explicación que dio del segundo corte? Bueno, es que dijo que cortaba en citosina guanina, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahí tenemos varias, ¿por qué no corta cada una? ¿Por qué corta 3 y 3? No sé si... La secuencia es citosina guanina. Nada más tienes una región donde está citosina guanina. Ah, ok. La primera es citosina-citosina. La segunda es citosina-citosina. Luego tienes citosina guanina y luego guanina-guanina y luego guanina-guanina. Entonces, el sitio de corte es exclusivo entre citosina y guanina. Sí. Muchas gracias. Entonces, la enzima identifica las 6 bases, pero corta entre citosina guanina. Igual, EcoR1 identifica esta secuencia. Si ustedes modifican que sea GAAA, eso ya no se puede cortar. Con una sola base en la secuencia que se modifique, ya no corta la enzima. Así es de específica en su corte. Si yo cambio la secuencia con una sola base, ya no corta la enzima de restricción. ¿Alguna otra duda? Ajá. Y gracias a esa gran especificidad es que se ha utilizado para hacer diagnóstico. Ajá. Como son tan específicos sus cortes, entonces podemos identificar, en el caso de una persona, podemos extraer su material genético y estos sitios de corte pueden ser en una persona normal, porque cortamos los sitios y luego usamos una electroforesis para ver los productos de este corte. Nos va a dar un patrón de bandas. Ajá. Si en esta persona hay una mutación, entonces cuando hagamos los cortes con la enzima de restricción, nos va a dar un patrón diferente de corte. Se utilizó esta forma para diagnosticar si una persona era normal o tenía una enfermedad. A esta
forma de análisis se le conoce con las siglas RFLP, que son polimorfismos de fragmentos largos obtenidos por restricción. Hoy en día todavía se siguen usando esos RFLPs en la búsqueda de herencias de algunas enfermedades autosómicas recesivas. Entonces, las famosas pruebas de paternidad se hacen así. Se buscan diferentes marcadores en la secuencia y se determina la paternidad de un bebé. Ya hay otros métodos mucho más bonitos con polimorfismos de una sola base, que son los SNPs. Pero esta es la primera manera que se demostró si un hijo era o si una persona era el papá o no de un bebé. Y se pueden encontrar diferentes secuencias en nuestro genoma. Desde el año 2000, que ya tenemos la secuencia completa, incluso es mucho más sencillo. También se puede determinar por este procedimiento las 0 variedades, porque hay, y ahora saben, ¿no? De que la tasa de mutación en las partículas virales es altísima. Algunas de ellas, como es en el caso del virus del papiloma, están asociadas a procesos tumorales, cáncer. Solamente hay algunas variedades que son mucho más agresivas que otras. Entonces también se puede hacer un análisis así para se toma una muestra y luego se analiza el genoma de ese virus del papiloma. Y se puede saber si la infección que tiene la persona es por un virus con alto riesgo a desarrollar cáncer cervicouterino o no. Ya están muy bien determinadas las 0 variedades que están asociadas al cáncer cervicouterino. En el caso ahora de la infección de las partículas virales de coronavirus, también se puede hacer seguimiento de las variaciones en el genoma, que ya ahorita creo que están anunciando con la 4ª ola. En Europa está la variante NU. O sea, ya podemos hacer RFLPs, pero pues, tenemos la tecnología para hacer secuenciación de virus. O sea, la secuenciación ya se puede hacer fácilmente y el genoma de un virus es muy chiquito. O sea, México incluso está en la vanguardia de la secuenciación. O sea, tenemos institutos que pueden hacer genomas de eucariontes, porque sí, el genoma del mexicano tiene, o sea, del ser humano en general, 3,000 millones de pares de bases. Todos los vegetales, el reino vegetal, son mucho más complejos sus genomas porque tienen repetidos de los genomas. Todavía no se sabe por qué en las plantas no hay problemas, porque nosotros si tenemos un genoma repetido, tenemos una enfermedad, pero en las plantas es común tener 2 copias, 3 copias, 4 copias, varias copias del mismo gen y la planta feliz. Entonces las plantas son mucho más complejas a nivel genómico que los seres humanos. Pues México fue el pionero en secuenciar el primer genoma de maíz. Entonces, en el Cinvestav de Irapuato, se secuenció por primera vez en el mundo el primer genoma de maíz. Entonces, ahí vamos en cuanto a tecnología y conocimiento. Entonces, nosotros sí, se pudo secuenciar un genoma de maíz que está por más de 1,000 millones de pares de bases, una partícula viral, ahorita no me acuerdo de memoria el tamaño del coronavirus,
pero no llega a millones de pares de bases. Entonces, rápidamente se puede hacer secuenciación y es más fácil hacer secuenciación que ahora RFLPs, pero sigue siendo una tecnología para monitorear las variaciones genómicas en los seres vivos y en entidades virales. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, de momento creo que no, profesora. Uh-huh. No, profesora. Entonces, vean cómo con las nucleasas podemos identificar secuencias, podemos también cuantificar con base a los productos obtenidos cantidades de enzima que están presentes. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, déjenme ver. Ok, nos movemos al último enlace. Por favor. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, nada más vamos a hacer un solo ejercicio. Lo vamos a hacer del método de Q. Y nos vamos. Entonces, espérenme. Para este último ejercicio les voy a dar el acceso a una pizarra. Pero a ver, vamos a dejar que se una la mayoría. Entonces, ustedes ya realizaron una determinación en su práctica de purificación del lisozima. Entonces, ya saben cómo hacer una determinación enzimática. Ahí tienen un ejemplo, lo que revisaron en la práctica. Vamos a revisar el método de Kunitz y hay muchas cosas que se pueden revisar con la actividad enzimática para evaluar la identidad de algo que estén buscando. Entonces, la actividad enzimática también se utiliza como herramienta para evaluar la cantidad que tenemos de un analito. Y podemos cuantificarlo con los diferentes métodos de detección que se tienen. Podemos utilizar placas, o sea, marcajes con radioisótopos, podemos utilizar fluorescencia, podemos hacer reacciones coloridas. Entonces, hay un abanico para hacer las determinaciones. En este caso, pues vamos a determinar con el método de Kunitz, con un método espectrofotométrico, la absorbancia en el intervalo de luz ultravioleta. Bueno, entonces les pongo el acceso a la pizarra.
Y nuestro problemita es el siguiente. Van a evaluar la cantidad de proteasas por gramo de chayote en un lote de materia prima usado en la industria textil. Ajá. Entonces vean cómo cualquier fuente de proteasas puede servir porque en la industria textil es muy utilizada las proteasas para el procesamiento. Ok, entonces tenemos nuestra curva tipo, aquí empleamos la tripsina como proteasa estándar, está en estas concentraciones. Tenemos aquí la lectura de absorbancia en los tubos de prueba. Tenemos su testigo correspondiente para cada prueba y vamos a obtener la absorbancia corregida para elaborar nuestra curva tipo. Una vez que tengamos esta curva tipo, transformamos ahora una gráfica de actividad enzimática en una gráfica de actividad enzimática específica para que en ella podamos interpolar los valores obtenidos en la muestra del chayote. Uh-huh. Ahora, esta lectura se obtuvo pesando, procesando, porque aquí se me olvidó anotarlo, se emplearon 30 gramos de chayote, se trituró en un mortero y después se colocaron el regulador de fosfatos y el volumen total obtenido, o sea, se trituró el chayote con el regulador, ahí se le pusieron unas sustancias en el regulador para evitar la oxidación. Se usó cisteína. Uh-huh. Y esto se separó la materia que no, o sea, se filtró. Y la suspensión fue de 28 mililitros. Uh-huh. El volumen de la suspensión, ya después de triturar los 30 gramos de chayote con el regulador, se filtra y se obtiene una suspensión de 28 mililitros. De estos 28 mililitros, se hicieron estas diluciones, 1:2, 1:4, 1:6, y se adicionó de cada dilución en el ensayo. ¿Por qué es importante esta información? Porque tienen que evaluar la cantidad de proteasas. ¿Cuántas unidades trípticas hay? Entonces se va a reportar unidades trípticas por gramo de chayote. ¿Sí? ¿Sí se entendió?
Sí, profesora. Ok. Bueno, pues entonces, si nos ayudan, Mauricio, si nos quieres ayudar, por favor, a colocar los valores de la absorbancia corregida de la tripsina, de la curva tipo. Y vamos a pedirle a Carlos si nos ayuda con la absorbancia corregida de los problemas. Ahí en la tablita. Profe, nada más que estoy en el teléfono. Entonces, ¿quién más puede ayudar? Vamos Es que se le ocurrió a mi computadora. Es más, le voy a enseñar para que no haya malos entendidos. No te Se- preocupes, no te preocupes. Se le Entonces, ocurrió restablecerse. vamos a pedirle a Noé si nos ayuda con los cálculos para la absorbancia corregida de la tripsina que está en la curva de calibración. ¿Y a quién más le dije? A Carlos, por favor, el de los problemas. Sí, profesor. Ujú. Ok, entonces en la página 2 vamos a pedirle a Ingrid si nos hace la curva de calibración. O sea, poner la gráfica de actividad enzimática con su ecuación y su coeficiente de correlación. Y luego en la página 3 nos va a ayudar Brenda a poner el cálculo de unidades trípticas. Ujú. ¿A cuánto equivale?
A ver cómo van. Ok. Entonces ya tiene los valores en la página 1. ¿Dónde está la gráfica de la actividad enzimática? Ahorita ya la pongo, profesor. Ajá. Y entonces en la página 3 está la tabla donde van a convertir miligramos ahora en unidades trípticas para que en la página 4 vamos a poner la gráfica de actividad enzimática específica. Entonces esta gráfica nos las va a hacer, ¿a quién le vamos a pedir de favor? A Edgar, por favor. Sí, profesora. Solo tengo un poco de duda en convertir, o bueno, obtener las unidades trípticas. Ajá. Porque según lo que anoté, se tiene que dividir la pendiente entre el tiempo de reacción. Eso te da una unidad tríptica, ¿sí? Ok, eso es lo que equivale entonces. Cuando divides la pendiente de la gráfica de actividad enzimática entre el tiempo de reacción, sí les puse aquí tiempo de reacción. ¿No, verdad? No. No, profesor. Bueno, vamos a poner que sean 20 minutos. Y el sustrato se usó caseína. Y entonces la pendiente de esa gráfica entre los 20 minutos te da una unidad tríptica. Y luego ya nada más es una regla de 3. Sí, los demás sí, sí se entendió esta parte para hacer el cálculo de las unidades trípticas. Sí, profesora. Sí, todos. Todo se maneja con el mismo sustrato y con el mismo tiempo. Cuando divides la pendiente entre el tiempo de reacción, eso te da una unidad tríptica. Ajá. Esta unidad tríptica es por 1 miligramo de tripsina. Pero no pusiste 1 miligramo, pusiste 0.04. ¿Cuánto es?
Ujú. Profesora dijo que lo que se obtiene de unidades trípticas es en 1 miligramo, ¿verdad? Ajá, por definición. Por eso les puse ahí la definición. Es utilizando caseína como sustrato y es por miligramo de enzima. Gracias. Pero pongan ahí el cálculo, por lo menos del primero, para que sepan cómo salió. Primero pongan abajo de la definición de unidades trípticas, cuánto equivale una unidad tríptica en este experimento. Sí, maestra. Ujú. O sea, por definición, una unidad tríptica es por miligramo. Ujú. Profesora, para la curva de calibración es con los datos de la prueba del testigo o del valor corregido. Todo se hace con absorbancias corregidas. Ok. Ajá. Muy bien.
Entonces, esas absorbancias corregidas, si se dan cuenta, se hicieron diferentes diluciones porque no se sabe qué cantidad hay en la muestra de chayote. Entonces, se usan diferentes diluciones para que caigan en la curva de calibración. Si es menos o más del intervalo que está en la curva de calibración, pues ese valor no se toma en consideración. Se usan solamente los valores para hacer el cálculo, únicamente los valores que están dentro de la curva. Ajá. Entonces, de esas 3 diluciones, ¿cuáles caen en la curva? Si las 3 caen en la curva, pues entonces se hace con los 3 el cálculo y se saca un promedio. Si son 2, pues con 2 y se hace un promedio. Si es una, con una y se hace, pues ya no se hace el promedio, nada más sería esa la concentración. ¿Podría volver a repetir eso que dijo, por favor, profesora? Ajá. Cuando vamos a hacer evaluaciones y no sabemos exactamente cuál es la cantidad, o sea, tenemos una idea, se hacen diluciones para que alguna de las diluciones caiga en los valores de la curva. Si el valor de la curva es menor o el valor del problema es menor a las absorbancias corregidas de la curva o es mayor a las absorbancias corregidas de la curva, esos datos no se consideran para el cálculo, porque acuérdense que siempre usamos la certidumbre que nos da la curva. Entonces tenemos que considerar cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Si están más arriba o es más abajo de la curva de calibración, ese dato no se toma en cuenta para el cálculo. ¿Sí? Sí, profesora. Muchas gracias. Entonces, en la página 5 vamos a hacer esos cálculos. O sea, primero poner los valores de las 3 diluciones y ponemos palomita las que sí vamos a usar, o si van a usar las 3, 2 o 1. Y para proceder entonces ahora sí al cálculo de la cantidad. Ajá. Entonces esa parte nos puede apoyar. ¿Quién nos puede apoyar? Jorge Beltrán, si puedes hacer ese cálculo, por favor. Sí. Profesora, no sé hacer la que me pidió. Lo de la ¿Mande? página 5. No lo sé hacer.
¿Cómo que no? Lo de la página 5. No entendí cómo es. Ajá. A ver, aquí está. Entonces, pues no. Espérame. Entonces, para el cálculo, aquí que su compañero se atoró, vamos a considerar estos valores, ¿sí? En los que tienen en la tabla 1, en la página 1. Entonces, tenemos aquí estas muestras que está dilución 1 a 2, 1 a 4, 1 a 6. Y primero lo que tenemos que ver es si las 3 diluciones son válidas para el cálculo o no. ¿Cómo validamos? Pues que sean valores que están dentro de los valores de la curva. ¿Los 3 están dentro de la curva? No. Entonces, ¿cuál sí o cuál no? O pongan el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Nuestro intervalo va de punto 129 a punto 632. Uh-huh. Entonces se toman solo la de punto 288 y punto 581. Punto 29 y 632. Uh-huh. Profesora, y entonces con esos valores de absorbancia, ¿en qué curva tenemos que interpolar? ¿En la de actividad específica? Sí, claro, porque si interpolas en la de actividad enzimática, esa te sirve para calcular concentraciones de tripsina, pero no estamos trabajando con tripsina, estamos trabajando con una proteasa. Ajá. Okay. Entonces necesitamos interpolarlo en actividad específica, actividad enzimática específica. Uh-huh. Entonces, con este intervalo validamos que podemos calcular. En el caso de la dilución 1 a 2 está por arriba del intervalo. La dilución 1 a 4 está dentro del intervalo. Entonces es así. Y 1 a 6 también está dentro del intervalo. Entonces la única que no podemos utilizar es la dilución 1 a 2 porque está por arriba del intervalo de la curva de calibración. Acuérdense que si están por abajo o por arriba, no tenemos la certidumbre para el cálculo. Uh-huh. Entonces, ahora sí, usamos nada más los valores de la dilución 1 a 4 o 1 a 6. ¿Qué hacemos? Pues nos basamos en la ecuación de la recta de la actividad enzimática específica. Vamos a despejar ¿a quién? A X. Uh-huh. Sí, profesora.
Ujú. Vamos a hacer primero el de la dilución 1:4. Ujú. ¿Cuántas unidades trípticas hay en la dilución 1:4? Ah, muy bien, ya tienen las dos. Ustedes son veloces. Fui Perfecto. yo, maestra, que me había atorado en la anterior. Ajá. Ya con esta ya me quito esa espinita de que no sabía. Hice los dos Ah, problemas. pero no te preocupes, está bien. O sea, lo Ok. importante es de que ahorita en la sesión de ejercicios se entienda cómo se hace. Ok. Pues ya quedó. Ajá. Ahora, este es el valor, estas son unidades trípticas. Ajá. Pero unidades trípticas que tenemos en la dilución 1:4 y 1:6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con este valor, tenemos que multiplicarlo por el factor de dilución. Entonces, ¿cuál es el factor de dilución? Pues en el primer caso, lo multiplicamos por 4 y en el segundo caso se multiplica por 6, porque estos valores son de una solución diluida. Ok. Como ya lo multiplicamos por el factor de dilución, ahora sí, las dos se pueden sacar un promedio. ¿Por qué antes no? Porque eran diferentes diluciones. No se podrían sacar el promedio. Como ya lo multiplicamos por el factor de dilución, entonces ambas son iguales. Podemos sacar promedio. Entonces, para trabajar ahora con el promedio.
¿Cuánto es el promedio? Ujú. Bueno, vamos a continuar. Perdón, en la página 6 tenemos el valor de 0.1011. Ujú. Esto me dio en 1 mililitro, ¿cierto? Porque yo en la reacción puse 1 mililitro. Pero ¿cuántos mililitros son en total? 28. 28. Entonces se multiplica por el volumen total. Ujú. ¿Hasta aquí todo el mundo vamos bien? Sí. Ok. Sí. Sí. Ujú. Entonces tenemos esta cantidad de unidades trípticas. Y ese volumen estaba en ¿cuántos gramos? 30. Estos estaban en 30 gramos de chayote. ¿Sí? Sí. Si me dicen que reporte las unidades trípticas por gramo, ¿qué tengo que hacer? Dividirlos entre 30. Exacto. Entonces, este valor de unidades trípticas lo tengo que dividir entre 30. Entonces, ¿cuánto había en el chayote? Ujú. Entonces, se reporta como 0.0943. Si quieren, vamos a poner 4 cifras significativas. Ujú, muy bien. Acuérdense que siempre hay que poner estos corchetitos, poner caseína para saber el sustrato por gramo de chayote. Así es como vamos a reportar el resultado.
¿Se entendió? Sí. Ujú. Entonces, de esta manera podemos calcular utilizando una gráfica con una proteasa estándar, que es la tripsina. Podemos evaluar la cantidad de proteasas que tenemos en piña, en papaya, en kiwi, en cualquier muestra donde haya proteasas. Ujú. Y así lo podemos hacer en función de unidades trípticas. Ujú. Y ya, si lo reportamos por gramo de fruta, podemos comparar en qué fruto nos conviene hacer la purificación o el procedimiento. O sea, siempre estamos buscando donde haya mayor cantidad de proteasas, por ejemplo. Y si el costo del chayote es más barato que el costo de la piña, pues entonces mi producción la uso con chayotes. Ahora el precio pues depende de la temporada del año, hay fluctuaciones, entonces a lo mejor puedo extraer proteasas en algún momento de chayote, en otro momento de piña, en otro momento de papaya, etcétera. El chiste es de que siempre tenga producto para, no sé, emplearlo como ablandador. A lo mejor mi compañía se dedica a la producción de ablandadores de carne. Ujú. Entonces, de esta manera pueden monitorear y pueden entonces utilizar su mejor materia prima. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profesora. Bueno, entonces nada más es el único problemita que les traje. Ya si aparecen algunas otras dudas o preguntas, lo vemos la próxima semana. Entonces, la próxima semana, lunes, no vamos a tener sesión. Nos vemos hasta el día miércoles. Ujú. Entonces, pues que tengan bonito fin de semana, chicos, que les vaya muy bien. Gracias, profesora. Igualmente que tenga buen día. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Sí, nos vemos el miércoles, por favor. Buen día.